Muy buenos días, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, trayéndoles el mensaje a ustedes, mis hermanos queridos, esta mañana, esperando de que todos se encuentren bien en unión de todos sus seres queridos. En esta mañana que el Señor nos da un hermoso día, vamos a traerle la palabra de Dios para que nosotros podamos aprender de todo lo que Él nos enseña y así poder nosotros enseñar a nuestros hijos. Y vamos en este momento, antes de empezar, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él que nos revele por medio de su palabra. Vamos a que Él, por medio de su Espíritu Santo, que nos revele lo que Él quiere revelarnos el día de hoy y que nuestras vidas sean transformadas para algo mejor de lo que Él ya tiene programado desde antes. Así que vamos a ponernos en la mano de Dios. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, venimos ante ti esta mañana, Señor, pidiéndote, Padre Santo Rey, que seas tú que nos dirijas el día de hoy por medio de tu palabra. Que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú reveles, Padre, lo que tú quieres revelar a cada uno de nosotros. En este momento venimos a ti, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra, Padre, porque tú eres digno de ser alabado, eres digno de ser glorificado. Señor, en este momento te pido que por medio de tu palabra tú nos enseñes, que tú, Señor, nos ayudes a que nosotros podamos ser esos hijos que tú quieres que nosotros seamos. Señor, en este momento no queremos vivir como vive el mundo, mas queremos vivir para ti. Te pido, Señor, en este momento que a cada uno de mis hermanos que están desanimados, que tú, Señor, los animes. Señor, a aquellos que no se sienten bien esta mañana, Padre, te pido, Padre Santo Rey, que tú, Señor, quites toda enfermedad, todo desánimo, toda cosa que prevenga, Señor, a que ellos puedan recibir de ti. Te pido, Señor, que tú enciendas el fuego en sus hogares, para que ellos, Señor, puedan levantarse, Señor, con fuerzas, sabiendo de que tú estás con ellos. En este momento, Señor, te pido que esta palabra, Señor, no sea simplemente una palabra de hombre, sino que provenga de tu Espíritu Santo y que tú, Señor, renuevas nuestras mentes y nos enseñes, Señor, todo lo que tú quieres enseñarnos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que hermanos, ya que nos hemos puesto en las manos del Señor, vamos a empezar el servicio del día de hoy y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrirlas en Mateo capítulo 4 y vamos a leer del versículo 18 al 20. Amén. Y la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hermanos, ¿cuántos de nosotros decimos que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo? Muchas personas dicen ser seguidores, pero realmente, ¿qué es ser un seguidor de Cristo? Y mi pregunta a ustedes es, ¿ustedes son seguidores de Cristo? Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros hacemos estas preguntas, la gente suele dar una amplia variedad de respuestas. Pueden que piensen que es sinónimo de creer en Dios, o de asistir al templo, o de participar de la Santa Cena, o posiblemente de ofrendar para buenas causas,
o orar en momentos de necesidades, comportarse bien o ser religiosos. Pero ninguna de estas opciones responde a la pregunta que le estoy haciendo, ni tampoco demuestra que alguien sea seguidor de Cristo. Participar de ciertas actividades religiosas no implica seguir al Señor. Aunque tales actividades las practican los cristianos, no todos los que participan en ellas son creyentes de Cristo. Y para determinar si alguien sigue de verdad a nuestro Señor Jesucristo, debemos valernos de los preceptos bíblicos. Ahora, si leemos Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20, dice que mientras el Señor Jesús caminaba a la orilla del mar de Galilea, llamó a Simón Pedro y a Andrés para que dejaran su ocupación como pescadores y lo siguieran. La respuesta que dieron expresa, hermanos, lo que significa seguir a Cristo. Y dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahora, aquí se trataba de un compromiso que ellos hicieron para todas sus vidas. Y no solo una acción religiosa. ¿Qué caracteriza a un seguidor de Jesucristo, hermanos? Y para poder evaluar si en realidad somos seguidores de Cristo, debemos entender cuáles son las verdaderas experiencias de un genuino seguidor. Primeramente, hermanos, para ser un seguidor de Cristo, debemos nacer de nuevo. En la palabra de Dios, en Juan 3, versículo 3, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ese es el primer paso que debemos dar para seguir a Cristo. Tenemos que confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, recibir el perdón de Dios por fe. Y debemos rendir toda nuestra vida a Cristo como nuestro Señor y Salvador y comenzar a caminar en sus sendas. Y ser cristiano, hermanos, es mucho más que tratar de ser mejores. Es una vida completamente nueva en el Espíritu. Hermanos, otro paso para nosotros ser seguidores de Cristo, debemos de orar. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si seguimos a Cristo, hermanos, le dedicaremos tiempo a la oración, así como Él lo hizo. De hecho, será un aspecto importante de nuestra vida y no un clamor ocasional. Para que la oración sea una prioridad para nosotros, tenemos que pasar tiempos a solas con Dios cada día. Debemos comenzar y terminar cada día en oración. Es una buena manera de asegurarnos de que seguimos las pisadas de Cristo. Hermanos, otra forma de ser seguidores de Cristo es escucharlo. Mateo 17, versículo 5, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. A menudo, hermanos, comenzamos la mañana pensando
en lo que debemos hacer durante el día. Aunque cumplir con nuestras responsabilidades es vital en nuestras vidas, más importante es dedicarle tiempo para hablar con nuestro Padre Celestial, pedirle que nos guíe, que nos proteja y que capacite para obedecerle y ser sensibles a las necesidades de aquellos que aún no lo conocen. Como nuestro soberano Señor y Maestro de nuestra vida y del universo, Dios nos pide que seamos sumisos y obedientes a su voluntad. Por eso, hermanos, debemos dedicar tiempo para escucharlo mientras oramos y leemos su palabra. Otra forma de ser seguidores de Cristo es creer en Él. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, hermanos, así como confiamos en Jesucristo para salvación, también debemos vivir por fe al seguirlo. Si no le creemos, viviremos de manera egocéntrica sin hacer su voluntad, ni andar en sus caminos. Sin embargo, como verdaderos seguidores de Jesucristo, les entregaremos nuestras dificultades, nuestros dolores, todas nuestras tentaciones y todas nuestras necesidades con plena confianza que en Él nos capacitará para hacer lo que Él nos pida. Amén. Otra forma de ser seguidores de Cristo, hermanos, es obedecerlo. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Entonces, aquí nos dice, hermanos, que seguir a nuestro Señor Jesucristo requiere obediencia. Y cuando deseamos hacerlo de verdad, tenemos que reconocer cuán insensato es seguir nuestros propios caminos. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si nos negamos, hermanos, tercamente a desobedecer a Dios, entonces Él enviará tantos problemas como sea necesario para disciplinarnos. Siempre, hermanos, es bueno obedecerlo, pues el Señor es la fuente de toda bendición. Otra manera de ser seguidores de Cristo es amándolo. Marcos capítulo 12, versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y déjeme decirle, hermanos, que no podemos seguir a Cristo con un corazón dividido. La mitad con este mundo y la otra mitad con Dios. Tenemos que amarlo con todo nuestro ser. Por tanto, hermanos, no podemos afirmar que amamos a Dios y al mismo tiempo permitir que imágenes y palabras y pensamientos impuros
permanezcan en nuestra mente. El amor sincero por Cristo repercute en lo que pensamos, en lo que hacemos y en todo lo que vemos, hermanos. Ser un seguidor de Cristo, hermanos, quiere decir que también debemos compartirlo con otros. Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice así: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Esto, hermanos, es una orden de Cristo. Si en verdad deseamos seguirlo, compartiremos la verdad de la palabra de Dios con todos los demás que no los conocen, sin importar si les agradamos o no. Ahora, hermanos, que vivimos en un mundo de odio, en un mundo de amargura y rencor y muerte, todos los seguidores de Jesucristo arriesgan sus vidas para compartir el mensaje del Evangelio. Y sin duda, cada uno de nosotros puede decir algo que capte el interés de aquellos que aún no siguen a Cristo. Hay muchas personas que lo conocen, pero solamente porque han oído de Jesucristo, pero realmente no son seguidores de Él. Otra forma de ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo es servirle a Él. Juan capítulo 12, versículo 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y hermanos, déjenme decirle que nuestro Señor Jesucristo, Él vino a servir. Y como sus seguidores, eso es lo que debemos nosotros hacer también. Nosotros tenemos que ser servidores. Todos tenemos la capacidad para servir a Cristo de alguna manera. Y déjeme decirle que por medio del servicio a los demás, nosotros podemos servir de muchas maneras. Podemos servir ayudando en la iglesia, ayudando a otros, cuidando de alguien, animando al que está desanimado, consolando al que está triste, dando al que carece de finanza, enseñando a los que no conocen de la palabra, o compartiendo la palabra de Dios con otros que no la conocen. Y déjenme decir, hermanos, que no es fácil ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, porque también debemos sufrir por Él. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si seguimos a Cristo, hermanos, podemos estar seguros de que sufriremos de alguna manera u otra. Puede que seamos rechazados por alguien, o que suframos pérdidas materiales, o incluso que otros se alejen de nosotros, pues los hacemos sentir incómodos, ya que no imitamos a los que aman al mundo. Sin embargo, esto no debe impedirnos a que nosotros sigamos a Cristo y seguir compartiendo su evangelio. Aunque pudiéramos sentirnos atraídos a escoger cuál de esas características imitar,
todas son esenciales para andar con nuestro Señor Jesucristo y debemos, hermanos, convertirnos en un aspecto vital de nuestra vida a medida que caminemos con Él. Amén. Hoy en día, hermanos, ya casi no se ven seguidores de Cristo, sino que se ven muchos fans de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 3 y vamos a leerlo del versículo 7 al 19. Y la palabra de Dios dice así: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Dice, hermanos, aquí que una gran multitud lo seguían a Cristo, pero no lo seguían por quién era Él, sino por los beneficios que ellos encontraban y recibían de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la gente llegaba de todas partes. Lo que podríamos indicar es que se maneja de cientos y miles de personas que están siguiéndolo al medio de la nada, al desierto o a los bosques. Imagínense en una persona tan popular que gente de todos los lados dejan sus casas y familias, sus trabajos, para ir a buscarle, a conocerle, a escucharle. Dice esto, verso, que venía gente de toda Galilea y Judea. Esto abarca todo Israel, Jerusalén, que es la capital, y también el otro lado del río Jordán. Me refiero a los moabitas y también a la región de Tiro y Sidón. Estas regiones eran enemigas. Esto es importante. 2 enemigos estaban tan impactados que viajaban a la tierra enemiga para escuchar a Jesús. Y como usted ve, toda esta gente venía por los milagros que Jesús hacía. Y hoy en día, hermanos, hay personas que se llaman decir que son cristianos, que andan de la misma forma, de un lado para otro, buscando a Jesús, cuando el elemento más importante, hermanos, que ser un seguidor de Jesús es estar con Él, ser ese compañero de Jesús. Déjenme recordarles también, hermanos, que no hay nada más importante en nuestro desarrollo espiritual que pasar tiempo con Jesús. Es lo más importante de ser cristiano. Es
también a aprender a cultivar una relación con Jesús. Y no estoy hablando solamente de leer la Biblia, aunque es importante, o de orar porque también es importante, o no estoy hablando también de venir a la iglesia porque también es importante. A lo que me refiero es que debemos recordar que Dios ha prometido estar con nosotros, acompañándonos en cada minuto de cada día y en cualquier lugar. Pasar tiempo con Jesús es la parte más importante de nuestra relación con Él. Es fácil saber que Dios está con nosotros cuando abrimos la Biblia y la leemos, como también cuando oramos o cuando vamos a la iglesia, pero no estoy hablando de eso, hermanos. Estoy hablando de saber que Dios está con nosotros cuando en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Para ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no necesita tener una buena educación, ser sabio, tener una buena posición. El Señor dice que lo más vil. Y miren, aquí la primera persona que Él menciona es a Pedro. En la lista siempre se enumera primero al líder. Y me hace tan poco que Jesús había escogido como líder a Pedro, ya que Pedro resulta ser tal vez la persona más equivocada, la persona más necia. Y mire, Pedro niega a Jesús, él se duerme cuando Jesús le pide que oren, él le anda cortando las orejas a los romanos, él empuja a las personas que tratan de acercarse a Jesús. Lo que vemos es que Pedro tiene fallas tras fallas y cosas muy graves, y Jesús todavía lo escoge para ser el primer pastor de la iglesia, y eso me encanta y me da esperanza también a mí, hermanos. Cuando Pedro comenzó con la iglesia primitiva y él hablaba, la gente no decía, wow, qué bien habla o qué carisma tiene este hombre, sino más bien decían, este no sabe ni hablar. Este lobo, ¿de dónde salió? Esta es la persona que Jesús escogió para ser el pastor de la iglesia primitiva y de ser el líder de los apóstoles. Santiago y Juan, probablemente Juan tenía entre 13 años. Esto es una locura. O un chico de esa edad ni siquiera le confiamos un carro o una moto y Jesús le invita a ser su discípulo. Esto es increíble, ya que la Biblia le llama a estos dos hijos del trueno. Nos dice por qué, pues dice porque eran explosivos. Hay una historia en que ellos están en una ciudad en donde rechazan a Jesús y Santiago y Juan les dicen, oye, ¿y si llamamos fuego del cielo que caiga y consuma esta ciudad como Sodoma y Gomorra? Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 54. Wow, hermanos. Yo me hubiera quedado pensando, dijera, ¿de dónde salieron estos rebeldes? Mira, y estos son sus discípulos. Mateo, conocido como Leví, recuerda que ellos eran unos traidores a la patria judía porque trabajaban para el imperio romano, demandando y exhortando a sus compatriotas. Tomás, que dudó de Jesús, gente que duda de todo y cuestiona si es de Dios o no. Santiago, hijo de Alfeo, significa pequeño. Simón el celote. Mira, esto me da un poco de risa porque los celotes eran un cuerpo militar judío que eran como la guerrilla y se escondieron en los bosques y esperaban a que pasaran los romanos y los mataban. En sí eran terroristas nacionalistas, judíos que odiaban al imperio romano. Y aquí, hermanos, Jesús tiene pescadores, tiene traidores, tiene terroristas. Y Jesús les llamó, Jesús les escogió. Y de repente pensamos hoy,
Es que no tengo capacitaciones, no tengo estudios necesarios para servir a Dios. Así que hay un montón de gente sin estudios que sirven a Dios fielmente. Y para concluir, hermanos, la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Así que, hermanos, aquí Israel no estaba compartiendo la presencia de Jesús, tampoco estaba compartiendo las buenas noticias y peor, no estaban impactando este mundo para bien. Así que, hermanos, Dios nos ha puesto aquí como un pueblo nuevo de su nuevo reino para llevar justicia, perdón de pecados y amor a todas las personas que lo necesitan. Así que consideremos nuestras vidas y preguntémonos, ¿yo soy seguidor genuino de Jesús o solamente soy parte de esa multitud? Y déjeme decirle que muchas veces ser parte de esa multitud no es malo. Lo malo es no estar interesados en Jesús. Ser parte de la multitud no es suficiente para que sus pecados sean perdonados o para disfrutar una relación con Jesús. Necesitamos ser seguidores de Jesús, ser sus discípulos comprometidos a conocer a Jesús, a compartir el mensaje y ser agentes de luz y salvación para nuestra ciudad y para nuestro país. Amén. Así que, hermanos, eso era todo lo que le tengo para ustedes el día de hoy. Vamos a orar para despedirnos el día de hoy. Espero que hayan recibido de la palabra de Dios, que se hayan gozado de esta palabra y que podamos entender entre la diferencia de ser un seguidor o un fan de Jesús. Amén. Así que vamos a orar. Gracias te damos, Señor, esta mañana, Padre, por este hermoso mensaje que tú nos has dado, Señor. He aquí, Padre Santo Rey. Te pido perdón si te hemos fallado, Señor, si nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, no ha estado contigo. Hemos seguido, pero no como debemos seguirte, Señor. En este momento, Padre Santo Rey, te pido, Señor, de que seas tú, Señor, nuestro deseo, seas tú nuestra vida, seas tú nuestro respirar. Señor, que nosotros, Padre Santo Dios, hagamos lo que tú nos pidas, Padre Santo Dios, no lo que nosotros queremos. Señor, te pedimos de que tú vengas, Señor, y nos enseñes, Padre, a ser más sensibles, Señor, a ti, a tu palabra, a tu Espíritu Santo. Señor, he aquí, Padre Santo Rey. No queremos andar como las olas de aquí para allá, mas queremos, Señor, estar contigo en esa roca firme que eres tú, Señor. En este momento, Padre, te pido, Señor, de que tú nos afirmes a todos, que todos nosotros, Señor, sigamos a un solo Espíritu, a un solo Dios, que eres tú, Padre Santo Rey. En este momento, Señor, te pido que tú, Padre Santo, ayudes, Señor, en este momento, mis hermanos que están pasando por alguna situación, por algún problema, Señor, que tú, Señor, seas con ellos. Que tú mandes a tus ángeles, Señor, a acampar alrededor y que, Señor, nos pueda, Señor, ayudar en todas las áreas que ellos necesitan. Te pido, Señor, de que nos guardes esta semana que comienza, Señor, que tú, Señor, nos guardes de todo accidente, de todo peligro, que tú nos lleves y nos traigas con bien a nuestros hogares, que tú, Señor, supla al necesitado, sane al enfermo, Señor, que ayude, Señor, a quien en este momento te necesita más que nada. Señor, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya.